que para mí lo contrario de la libertad era seguridad. La seguridad te aprisiona más que una cárcel, porque es más difícil de dejar. La cárcel la quieres dejar, la cárcel haces un esfuerzo por dejarla. La seguridad te aferras a ella. Bienvenidos a Workbliss, un podcast para hablar de propósito, negocio y la vida. Hoy me acompaña Miguel Aragón, un ingeniero que durante años escaló con éxito el mundo corporativo hasta que se dio cuenta de algo clave. Hay que reconocer qué montañas sí valen la pena escalar. Miguel ha pasado por compañías como Bosch, Audi y Amazon Web Services, combinando tecnología, innovación y liderazgo, hasta dar un giro profundo hacia el desarrollo humano y el coaching. En esta conversación hablamos de liderazgo humano, de soltar la seguridad para ganar libertad y de cómo encontrar el propósito cuando en teoría ya todo está bien. Una charla honesta, profunda y necesaria para cualquiera que se está preguntando si está escalando la montaña correcta. Espero que disfrutes esta charla tanto como yo, no te pierdas ninguno de sus consejos. A continuación te dejo con el episodio. Y mientras lo ves, no te olvides de escribirme tus comentarios, darle like si te gustó y suscribirte al canal para más contenido que te aporte algo positivo. Esto es Workbliss. Conversaciones que conectan la pasión, el negocio. Miguel Aragón, ingeniero, líder, innovador y ahora también coach. Bienvenido a Workbliss. Muchas gracias, Dani, por la invitación. La verdad estoy muy contento de estar aquí. Ya nos habíamos aventado una plática bastante larga en un café, pero ahorita va a ser bastante interesante retomar. Ahora lo vamos a grabar, ¿no? Esa es la diferencia. Pero ahora sin malas palabras, no es cierto. No, muy bien, qué bueno que estés aquí, me da gusto. Pues bienvenido, muchas gracias. ¿Qué expectativas tienes para la platicadita de hoy? La verdad, la expectativa que tengo es pasármela igual de bien que hace 2 semanas que estuvimos platicando. Con eso me voy súper feliz. Perfecto. Bien, muy bien. Pues bueno, normalmente empiezo así, ¿no? Yo te presento por como te conozco, pero me gustaría que tú, de tu propia voz y tus propias palabras, nos contaras quién es Miguel Aragón. Mira, pues yo, me definiría como ingeniero por default, porque pensaba que ese era mi camino. Hace unos años me di cuenta que, sí me gusta todo lo que es la tecnología, etcétera, pero el tema humano, el liderazgo, la innovación, eso es lo que realmente me apasiona, ¿no? Entonces, desde hace algunos años me certifiqué como coach. Luego, por azares del destino, me dediqué en Audi a llevar todo el tema de innovación y tecnología. Y pues se dio una mezcla muy rara, ¿no? Donde sí era yo el tecnólogo, ¿no? El ingeniero, pero por otro lado con un sesgo súper fuerte hacia la cuestión humana. Y la cuestión humana siempre ganaba, ¿no? Era la tecnología al servicio de que las personas estuvieran mejor. Y de ahí pues me di cuenta que lo que realmente me apasionaba era el tema de liderazgo, pero también de cómo hacer o cómo apoyar a la gente a que tuviera una mejor vida, ¿no? No solo en lo profesional, sino también en cuestiones personales. Y es ahorita en la búsqueda en la que estoy, de realmente virar mi trabajo todos mis esfuerzos, toda mi energía a formar esa compañía, ese movimiento para poder ayudar a más personas a que se sientan mejor con su vida, ¿no? Platicábamos un poco de subir la montaña correcta. Creo que por eso nació la idea, ¿no? De grabar. Oye, pues vamos a platicar. Entonces, bueno, pues por ahí va la idea. Sí, subir la montaña correcta. Pero a ver, recapitulando un poco cómo ha sido tu carrera, ¿no? ¿Estudiaste ingeniería? ¿Ingeniería en qué estudiaste? Empecé a estudiar, estudié en Monterrey, en el TEC, básicamente porque quería ser independiente, salirme de mi casa, etcétera, por todas las razones equivocadas. Bueno, tenía 17, 18 años, ¿no? Sí. Ese momento era la razón correcta, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, me fui becado para allá, empecé a estudiar ingeniería industrial, y de ahí como que
me di cuenta que era yo muy bueno para los temas de ciencias exactas, entonces, ¿por qué no? Me cambié a ingeniero mecánico administrador porque tenía que ser más difícil, ¿no? La carrera. Y después de un semestre me cambié a ingeniero mecánico electricista, que creo que esa carrera ya no existe. Creo que es más como mecatrónica ahora. Ajá, mecatrónica. Pero entonces terminé metido en turbinas y conectando motores y cosas así. O sea, lo fuiste complicando en el camino. Lo fui haciendo súper técnico. Imagínate, mi pensamiento, mi lógica en ese momento era la parte administrativa la puedo aprender después. Lo difícil es la técnica, ¿no? Entonces por eso me fui como clavando mucho más en la técnica. Además estaba becado, entonces como que tenía yo ese espíritu de hacerlo más complicado realmente, ¿no? Y bueno, ya de ahí salí. Me gustó mucho la carrera. La verdad es que había personas que decían, oye, pero esta materia es horrible. Yo todas las materias les encontraba como un sentido, ¿no? O sea, como que veía qué era lo bonito de la materia y me enfocaba en eso. Desde redacción avanzada, ya quería hacer un periódico, hasta termodinámica o cosas así, y quería volver, o ingeniería de materiales, no sé. O sea, como que siempre fui súper clavado en lo que, como la parte buena de lo que tenía, ¿no? Y eso me fue metiendo como mucho más en ondas como más intensas de ingeniería. Me llama la atención que dices, ya quería hacer mi periódico, ¿no? O sea, siempre ha sido así como de, oye, esto le estoy encontrando sentido, ya quiero hacer algo con ello, ¿no? Sí. La verdad es que tiendo mucho a ver como lo que me gusta dentro de todo lo que hay, o sea, que pueden ser muchas cosas como no tan positivas. Me clavo siempre en como la parte positiva de eso que estoy haciendo y le trato de encontrar como el cómo podría ser diferente, innovador, pero no para los demás, sino como para mí, ¿no? Entonces hice un periódico, bueno, no hice un periódico, hice ahí unos intentos de periódico que le llamé El Sueño Guajiro, y era una publicación, se lo daba a mis amigos, ¿no? Que trataba de noticias, o sea, yo agarraba el periódico, todavía había periódicos, y veía las noticias de política, de fútbol, etcétera, y yo las volvía irónicas. Okay. Ajá. Entonces era como, o sea, no sé, por ejemplo, si un equipo ganara el mundial de fútbol, ¿no? Pero lo hacía a detalle, o sea, lo hacía con los nombres de los jugadores, o sea, como todo, o sea, como si o sea, si encontraran un político haciendo fraude, no era un fraude, no era más bien como Robin Hood que le robaba a los ricos, o sea, como que todo lo volvía... Sí, buscaba la sátira en la nota totalmente, y a ver cómo y eso me llenaba. Porque ese es un ejemplo, ¿no? Ese era un proyecto personal que leyeron 3 personas, pero que a mí me llenaba, ¿no? Y me hacía como ilusionarme, ser creativo. Y bueno, no tenía nada que ver con la parte de ingeniería que era así toda dura. Justo, ¿no? Ajá. Pero yo en ese momento como que no me daba cuenta que eso era lo que me llamaba más la atención. Pero sí era súper así como clavado en todo y daba como mi 100% en cada una de las cosas que hacía y le encontraba el gusto, le encontraba la razón de ser. Siempre fui muy curioso, entonces también eso me ayudaba, ¿no? Preguntar incluso temas como súper aburridos para todos, como que encontrarle la aplicación, entonces... Eso me divertí, me la pasé muy bien en la universidad. Sí, bien, interesante. De ahí regresé a Puebla a trabajar en Volkswagen, también por las razones equivocadas, porque tenía una novia, entonces dije, bueno, me voy un par de meses. De hecho, doy una plática que es sobre decisiones y algunas decisiones mías, o sea, como que las expongo, sobre todo ante estudiantes, y doy el contexto de la decisión y ellos en un Kahoot tratan de adivinar la respuesta que hubiera tomado una persona sensata. O sea, pues la respuesta en qué decisión tomaría. Ajá, ¿qué decisión tomarían ustedes, no? Ajá. Y, estoy en esta situación, ¿qué decisión tomarían? Exactamente, o sea, ustedes se quieren quedar a trabajar en Monterrey, les gusta su carrera, son ingenieros, les fue muy bien, etcétera, tienen oferta de trabajo, ¿qué harían, no? A, B, C, Z. Me regreso a Puebla por una novia. Y pues yo hice eso, ¿no? Entonces, y entré a trabajar a Volkswagen. O sea, como que en ese tiempo me ofrecieron un trabajo y me quedé a trabajar ahí. Honestamente, no me gustó. Era un ambiente pesado porque era en producción. O sea, era yo reconocido, tenía reconocimiento y todo, pero no me encantaba, ¿no? Entonces, lo gracioso es que
me dedicaba más que nada al tema de calidad y visitar proveedores, ¿no? De autopartes. Y me di cuenta que los proveedores mexicanos, la mayoría, resolvían todos los problemas de calidad con poner más gente, ¿no? Entonces, o sea, más gente, y los proveedores de otros lados usaban tecnología. Y entonces ahí dije, bueno, a ver, no me gusta lo que estoy haciendo y me gustaría ayudar a las empresas de mi país a hacer lo que no pueden hacer porque no tienen el conocimiento, no les alcanza, etc. Y de ahí me nació la idea de aplicar para una beca a Alemania, para irme a estudiar, porque mi pensamiento era que la mejor tecnología para automatización, etcétera, estaba en Alemania. Apliqué a 3 becas, una al CONACYT y otras 2 con empresas. En todas las entrevistas me fue súper bien y prácticamente me dijeron que yo iba a ser el de la beca. O sea, yo pensaba que yo iba a escoger la beca y al final no me dieron ninguna. Ok. Entonces, sí, dijiste, tengo las opciones y a ver cuál tomo. Y me aceptaron también en la universidad, sí, muy a fuerza, porque era una maestría que tenía que ver más con tecnologías de la información y automatización, que en mi carrera no habíamos llevado nada. Y entonces, pues un día hablé con mi papá y me dijo, bueno, espérate otro año, te están ofreciendo trabajo en Volkswagen, te quedas, disfruta un poco la vida. Y entonces me fui a dormir y desperté con la idea clarísima de vender todo lo que tenía e irme a la aventura a Alemania sin beca. Entonces vendí pues, lo que había juntado, vendí televisión, no me acuerdo si vendí mi cama, pero creo que sí, vendí mi coche y así me fui a Alemania. Y vamos. Sí. Casi tuve que dormir en el parque unos días. O sea, sí estuvo un poco extremo porque no sabía alemán tampoco. Ajá. O sea, sí fue muy a la aventura porque... O sea, sí, exacto. Sí, no, llegar sin saber alemán sí está... Sí está complicado. La maestría era 80% en inglés. Entonces, bueno, pues fue muy gracioso, ¿no? O sea, como que el shock cultural, el idioma, etcétera. Pero me fue muy bien en la maestría al final de cuentas. O sea, sí estuvo muy apretado porque llevaba muy poco dinero. Pero me la pasé muy bien, o sea, conocí a gente increíble, me gustó mucho la maestría, era en tecnología, en automatización y IT, entonces era algo que aquí en México todavía no estaba, estoy hablando del 2005, no estaba tan en boga, me fue muy bien, hice mi tesis en Bosch, en Robert Bosch, una empresa muy grande de innovación y tecnología en Alemania, me dieron un premio a nivel estatal por la tesis, o sea, me fue súper bien, y me quedé allá como todavía 1 año y medio a trabajar. En Bosch. En Bosch. Después me regresé acá, estuve trabajando también como ingeniero haciendo, o sea, los primeros años estuvo muy divertido porque hacía proyectos en todo el mundo, o sea, viajaba 10 meses al año, pero pues con 27 años está increíble, ¿no? No conocía ninguna ciudad, pero conocía todos los aeropuertos. Sí, joven, soltero, para todos lados, ¿no? Bueno, no era soltero, ya estaba yo casado, pero, ¿sí? O sea, pero digamos, era como, o sea, era padre, ¿no? A veces también iba la que era entonces mi esposa conmigo, o viajábamos, era divertido. Claro. Y entonces, pues sí, yo seguí en ingeniería, empecé a conocer el camino del liderazgo, me encantó, o sea, era yo bueno técnicamente, ¿no? Pero la cuestión del liderazgo era como otra cosa, ¿no? Me di cuenta del valor que tenía la palabra y las decisiones en ciertos puestos de trabajo para cambiar la vida de las personas, ¿no? Tanto para hacerlas así horribles, como para hacer que brillaran esas personas. Entonces, eso me encantó. Y bueno, tú me preguntando, porque si no, aquí me voy a seguir 2 horas. Contando toda la historia, sí, ¿no? Pero bueno, seguí así y ya llegué aquí. No es cierto. Tan rápido, de repente llegué. Sí. No, muy bien. Sí, justo iba por ahí, ¿no? La duda de cómo, o sea, cuáles han sido estos pasos a tus carreras. Me parece importante esto que dices de las decisiones. Y a ver, yo creo que al final de cuentas, pues, en el momento tomas las decisiones con lo que tienes, la información y también lo que te interesa, ¿no? Tú priorizas. Pero me parece relevante como el hecho de decir, bueno, esta es la decisión que yo tomo y pues también hacerte responsable de ella, ¿no? Y decir, bueno, sí. Tomé una decisión en base a esto porque en este momento este era el interés. Y a mí me parece más importante aún el no tener miedo a tomar las decisiones. Porque creo que a veces eso también nos puede frenar, ¿no? Totalmente. Sí, yo tengo un hijo adolescente ahora y una plática que tuve apenas con él, como todo adolescente, pues ya quiere ser tratado como un joven, ¿no? Lo cual está muy bien, o sea, a mí me da mucho gusto, pero lo que yo le decía es la principal diferencia entre un niño o un adolescente y un adulto es que en el camino a ser adulto,
pues ya te tienes que hacer responsable de las consecuencias de tus decisiones. Y no es nada más que te castiguen el PlayStation o el Nintendo, ¿no? Por cierto, sino creo que la consecuencia más grande es cuando haces algo y las personas también alrededor de ti, por consecuencia, tanto buena como mala, cambian su actitud hacia ti, ¿no? Entonces, estamos hablando de temas como muy específicos, pero volviendo a la pregunta, o sea, al tema que traes, o sea, yo creo que la principal diferencia es eso, o sea, cómo afrontas las consecuencias de tus decisiones. Porque la realidad es que todos estamos en donde estamos actualmente en mayor grado por las decisiones que vamos tomando. Y no solo las grandes decisiones, o sea, te estoy hablando de las micro decisiones que tomamos diariamente, ¿no? Y asumir la responsabilidad de que estamos donde estamos por nuestras propias decisiones, sean conscientes o inconscientes, es un paso muy grande, no solo a ser adulto, sino también a poder cambiar si no te gusta donde estás. Eso, ¿no? A conocer la influencia que tienes en tu entorno. En tu ¿no? propia realidad. Sí, exacto. Sí. Sí, bien. Y hablando ahorita, justo comentabas, ¿no? Y creo que fue la raíz de la conversación, escalar la montaña correcta, ¿no? ¿Hubo en algún momento en tu carrera, ¿no?, en el que te dieras cuenta? Porque me dices, bueno, me di cuenta que voy más en el sentido humano, ¿no? Porque es lo que me llena, es lo que a lo mejor te atrae más, pero hay algún punto en esa carrera que dijiste, oye, creo que haya sido ese momento decisivo, o cómo ha sido este proceso de transformación. Yo creo que cuando te das cuenta, o sea, más bien cuando tomas la decisión de cambiar algo, no es que sea un momento mágico, así, revelación, sino más bien llegas a un punto en el que ya no puedes seguir por donde vas y tienes que ser honesto contigo mismo y decir, esto ya no va, ¿no? Entonces, digamos, en mi carrera creo que ha sido bastante benévolo porque me di cuenta por las buenas, o sea, me di cuenta porque a través del feedback que tenía de las personas con las que trabajaba o que trabajaban en mi equipo, me di cuenta que podía ejercer una influencia positiva en sus vidas. Y después, cuando cambié de trabajo, digamos, a desarrollar, me encantan los negocios y ahora desarrollo negocios para AWS, para Amazon Web Services América Latina. Y me encanta, o sea, es muy divertido. Pero le falta esa parte de liderazgo, ¿no?, que tenía yo, por ejemplo, en otros puestos o en otros trabajos, por ejemplo, en Audi, cuando era director de IT. Entonces, digamos, yo digo que es benévolo porque me di cuenta por esa ausencia, ¿no? O sea, tal vez era muy emocionante mi trabajo, pero ya no influía directamente, o ya no tenía la posibilidad de apoyar a personas que trabajaban conmigo o así. Entonces, dentro de todo fue, digamos, un punto donde, por eso te decía lo de la montaña, porque llegas, o sea, yo en mi caso llegué a un punto donde me sentía como, pues, en una cúspide, ¿no? Porque tenía yo un trabajo nuevo, emocionante, divertido, muchas cosas, pero por otro lado había como un cierto vacío en mí porque no estaba haciendo lo que me apasionaba, que era apoyar a personas a que pudieran desarrollarse o a que pudieran alcanzar cosas que ellos pensaban que no podían, ¿no? En lo laboral principalmente, pero también en cuestiones personales. Y es así como me di cuenta, o sea, realmente fue un vacío estando todo bien. Que creo que eso es lo más, o sea, curiosamente creo que ese es el vacío más grande que puede haber, porque no puedes echar la culpa a nada. Y es que yo creo que ese punto es muy complicado, ¿no? Porque en realidad volteas y dices, pues es que sí tengo lo que estaba buscando, ¿no? O sea, tengo un buen puesto, estoy ganando bien económicamente, ¿no? Tengo más o menos una vida que ya había pensado para mí y algo me está haciendo falta. Y pues de entrada no sé si lo tenías claro, el qué, ¿no? O sea, yo te puedo decir que para mí fue como muy complicado el encontrar por qué me sentía yo así, ¿no? O sea, por qué tenía yo ese vacío. Porque normalmente siento que cuando algo está mal afuera es muy fácil saber por qué te sientes mal, ¿no? O sea, como que indicar y decir, es que es eso lo que... O sea, si no estuviera eso, estaría bien. Bueno, a veces ni dices eso, más bien es esa situación extraordinaria. Ese es el problema, lo señalas. Claro, yo estoy bien, ¿no? O sea, el problema es alguna cuestión de fuera. Sí, la tormenta afuera o lo que sea. Lo que sea, eso es lo que me está afectando. Pero cuando afuera todo está bien, o sea, es echarte un clavado adentro y es empezar
por ser también honesto contigo y decir que el que esté ok la situación, tal vez no es la vida extraordinaria que tú querías para ti, ¿no? Uh-huh. Y no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de... Estoy hablando en general, o sea, estoy hablando de la misión, ¿no? De lo que te mueve realmente. Uh-huh. Sí. Y ese creo que es ese creo que es un vacío muy fuerte porque no puedes culpar nada, o sea, realmente todo está bien y tienes que mirar adentro y ser honesto contigo y decir, ¿qué tengo que cambiar? Incluso, ¿qué tengo que arriesgar de esta situación tan buena que tengo para llegar a lo que realmente quiero? Sí, sobre todo eso, ¿no? O sea, hay un punto aquí que justo traía yo aquí escrito, ¿no? O sea, ¿cómo es este tema de lo seguro contra lo voy a arriesgarlo? ¿O voy a arriesgar algo de esto de la seguridad que ya tengo con tal de hacer algo con mi propósito o con lo que yo estoy buscando que me llena, ¿no? Yo aprendí algo, o sea, que mucha gente, la mayoría, hablamos de libertad, ¿no? De que nos gusta la libertad, queremos libertad. Y eso no, o sea, en el término en el aspecto más amplio de la palabra. Pero, ¿tú sabes cuál es lo contrario de libertad? Ser prisionero. Ajá. Yo entendí en esta búsqueda, o sea, en esto que para mí lo contrario de la libertad era seguridad. La seguridad te aprisiona más que una cárcel, porque es más difícil de dejar. La cárcel la quieres dejar, la cárcel haces un esfuerzo por dejarla, pero la seguridad te aferras a ella. Uh-huh. Entonces, de eso me di cuenta. O sea, que realmente para ser libre y yo escoger mi camino conscientemente o lo que me apasiona, pues tenía yo que alejarme de esa cárcel, de esa jaula de oro, ¿no? Que era mi certeza, mi seguridad. Y eso me costó, o me cuesta todavía mucho trabajo, ¿no? Porque ha sido como uno de los pilares en los que, y he aprendido que mucha gente lo hace, en los que pues fundamentas tu existencia, tu bienestar, tu trabajo, y de repente decir, no, pero ahora sí realmente quiero ser libre y quiero hacer mi llamado, lo que me gusta, a pesar de que eso implique inseguridad o que eso implique falta riesgos, de certeza. ¿No? Riesgos. Uh-huh. Pues esa es una decisión. O sea, la cárcel te pueden meter, pero aquí te estás, o sea, en la certeza te metes tú solito, ¿no? Tú solito, ¿no? Claro, a ver, yo creo que parte mucho y creo que hay que ser claros en cómo va desarrollándose esto, ¿no? Y a nivel humano, porque principalmente primero lo que buscas es cubrir tus necesidades básicas. Totalmente. ¿No? Y una vez que tienes esas necesidades básicas, ¿no? Si lo ves así como esta pirámide, ¿no? En donde, bueno, ya tengo comida, ya tengo un techo, ya tengo con qué vestirme, ya tengo hasta cierto... Y eso es lo que te empieza a decir, bueno, quiero esta seguridad y esta certeza para el futuro, ¿no? Claro. Para asegurarme que esto siga siendo así. Sí. Eventualmente yo creo que lo que pasa también es que en este seguir buscando esta seguridad, pues tal vez vas tomando decisiones, otra vez en el camino de las decisiones, que a lo mejor dices, pues creo que me estoy metiendo tal vez donde no buscaba yo estar necesariamente a cambio de buscar esta seguridad, ¿no? Y digo, puede ser, depende mucho también tu ámbito en donde estés y también el ambiente en el que te estés desarrollando y el contexto, pero justo va por ahí, ¿no? Sí. O sea, yo creo que inconscientemente las decisiones que tomamos son para alejarnos del dolor, ¿no? Lo que sea, o sea, lo que sea que para nosotros sea dolor o nos pueda, o sea, ni siquiera el dolor, ¿no? Una riesgo de tenerlo, una amenaza, ¿no? Del dolor. Ajá. Y acercarnos pues al placer, a lo que nos gusta, etcétera, ¿no? Entonces, pues es una decisión que vamos tomando inconscientemente, pero creo que esa es la parte difícil, o sea, cometer tu llamado consciente, que tú sabes que es algo que quieres hacer, y meterte a tomar decisiones aún en contra de lo que tu lógica te dicta, porque pues también si has hecho las cosas bien en mi caso, ¿no? O sea, buenas decisiones, ¿no? O sea, buenas decisiones seguras durante 20 años, pues ¿por qué tendrías que empezar a hacer cosas distintas? Ahora, ¿no? diferente. Ahora, ¿no? diferente. Ajá. Pero mi respuesta fue muy sencilla, ¿no? O sea, ok, sí, pero ¿qué va a pasar cuando
ya esté viejo y no lo pueda hacer, ¿no? Uh-huh. O sea, y si aunque quiera no lo voy a poder hacer. O sea, entonces fue ahora. Sí, bueno, incluso yo creo que ahí va justo, o sea, más que partir de un arrepentimiento de decir, bueno, creo que este no es el camino que yo estaba buscando y darte cuenta más bien es decir, bueno, regresando a la analogía de la montaña correcta, pues tal vez, o sea, si volteas hacia arriba y ves cuál es la cima de esa montaña y decir, pues creo que no necesariamente yo quiero llegar a esta cima, ¿no? Sí. Y es darte cuenta, bueno, si no es por aquí, entonces, pues de entrada buscar a ver cuál es, ¿no? Sí, y yo creo que no, o sea, digo, en mi caso fue ese vacío, ¿no? O sea, como de decir, ok, o sea, creo que ni siquiera lo proyecté como en 10 años a dónde llegaría yo desarrollando negocios. Más bien fue como, pues tengo un vacío ahora, o sea, esto no va a mejorar en el camino en el que voy, ¿sabes? O sea, no, o sea, por ahí no va. Sí, sigo aquí, no lo O sea, voy a llenar, en este ¿no? camino, por más Ya vi que no, gane ¿no? cosas o que gane felicitaciones o que gane reconocimiento, voy a seguir vacío de eso que necesito. Uh-huh. Entonces fue así. Pero creo que también es muy válido ver unos años o ver cierto esfuerzo adelante y decir si realmente lo que vas a alcanzar con ese esfuerzo es algo que te motiva a seguir adelante, ¿no? O a seguir esforzándote. Yo creo que también, o sea, yo lo hablo desde una posición de privilegio porque no estaba yo, como decimos, o sea, correteando la chuleta así a todo, ¿no? O sea, esto también te da claridad mental. Pero aún en el pasado, cuando sí lo hacía, creo que si me hubiera llegado ese vacío hubiera sido un motivo para atreverme a hacer un cambio, ¿no? O a buscar otra cosa. Uh-huh. La cuestión es que a veces cuando estás demasiado metido en el día a día y en las broncas, en las deudas o en lo que sea, pues es muy difícil sacar la cabeza y decir, este no es mi camino, ¿no? No, pues no hay forma, ¿no? De entrada te vas a dar cuenta y lo otro es, regresando al punto, pues tal vez estás justo tratando de subsistir en ese momento, o sea, si traes entre que las broncas, las deudas o quieres un cierto nivel de vida y no lo estás logrando, pues tal vez estás muy enfocado en eso, ¿no? Sí, tampoco es satanizar el hecho de decir, oye, lo estoy haciendo así porque pues quiero crecer o cambiar en esta situación, ¿no? No, o sea, al final es decisión de cada quien, ¿no? Lo que yo veo mucho ahora con clientes que tengo para el tema de coaching es que a veces no es tanto el que no haya otra opción, sino que ni siquiera ven la opción, ¿no? Uh-huh. Entonces esa parte es lo que me motiva a mí a decir, ok, o sea, no es tanto que no tengan opciones, sino más bien que hay personas que como yo en ese momento tampoco estaban como muy perceptivas a escucharse y entender qué es lo que realmente quieren, ¿no? Más allá de cuál es el siguiente paso y me tengo que esforzar porque ya escogí este camino yo, ¿no? Ya soy ingeniero, entonces por acá. Voy para adelante, ¿no? Pues sí, y realmente escoges una carrera cuando tienes que 18 años, o sea, esa edad está uno más confundido que cualquier otra cosa. No, y yo parto mucho de ahí porque, digo, a ver, hablando de mi propia experiencia, ¿no? Yo igual escogí una carrera como ingeniero, ¿no? Yo soy ingeniero mecánico administrador. Mira. Escogí la carrera de ingeniero, también partí del hecho de decir, bueno, a mí me gusta este tema de la ingeniería, me gustan los fierros, voy a entrarle, ¿no? Y en el camino también me fui dando cuenta de que me gusta más el factor humano, el trabajar con equipos, el trabajar con las personas, el ver cómo los equipos de trabajo van haciendo esos logros. Y poco a poco también me fui dando cuenta de eso, pero también el decir, oye, yo ya había pensado en este camino. Y más cuando te lo plantean así de, mira, aquí está la carretera, ya está pavimentada, está señalizado, tú nomás, ¿no? Agarra el volante y sigue estos hitos y estos pasos que vas a ir cumpliendo, ¿no? Sí. Es complicado cuando lo ves así y dices, bueno, a ver, si yo ya tenía esta idea y venía con este camino trazado,
pues ahora cómo lo rompo, cómo me salgo de aquí. Sí, cómo pierdo lo que ya avancé, ¿no? O sea, como un costo hundido, ¿no? Creo que creo que es el primer pensamiento, ese costo hundido de chin, ya voy a perder absolutamente todo esto. Creo que también te das cuenta que, a ver, no estás perdiendo en realidad nada, ¿no? O sea, estás construyendo sobre esos cimientos, pero también, y lo platicábamos ese día, pues sí hay una parte en la que dices, bueno, tal vez tengo que bajar un poquito de la montaña o decir, bueno, ¿qué voy a sacrificar? Hablando hace ratito que decías, ¿no? Pues ¿qué voy a sacrificar de mi vida que llevo hoy? ¿No? Y a qué riesgos me voy a meter y hasta dónde para empezar a hacer algo diferente, ¿no? Sí. Y más cuando es totalmente diferente. Creo que entre más pueda verse, ¿no? Al menos aparentemente esa separación entre la carrera que llevabas y hacer otra carrera, pues va a ser también más complicado. Sí, pero, ¿no? O sea, tienes razón. Al final, sí, o sea, siempre hacer un cambio de dirección, pues implica dar unos pequeños pasos para atrás, ¿no? Mientras te acomodas y ves cuál es la montaña que quieres escalar y cómo la quieres escalar, etcétera. Pero las habilidades que aprendiste, esas se quedan contigo. O sea, no sé, por ejemplo, en mi caso, la parte ingenieril, ¿no? O sea, cuando doy, no sé, algún curso o algo... o doy algún servicio o lo que sea, pues toda esta parte de estructura de procesos, o sea, no sé, hago un poco de platería, ¿no? Estoy empezando, quiero volver a como tomarlo como negocio, porque hace unos años tenía yo demasiados pedidos y me estresaba, entonces lo dejé. Pero por ejemplo, esta parte de ingeniería me sirve mucho, ¿no? Veo otros artesanos o veo otros artistas, cómo ellos trabajan desde el puro arte y a mí se me hace muy difícil, ¿no? Porque yo tengo que estructurar, o sea, mi parte ingenieril es como, ok, ¿cómo estructuro esto para que sea más eficiente? Entonces, al final no es que te estorbe, o sea, cuando hago plata, mi parte ingenieril me salva de que hago procesos súper eficientes. Entonces, no es como que empieces de cero, creo que más bien es como tener la humildad de decir, bueno, pues voy a aprender algo nuevo y donde aplique lo que yo sé, pues lo voy a utilizar, pero voy a empezar siendo malo en algo nuevo, ¿no? Sí, pero donde no también, ¿no? O sea, creo que eso también es valioso, ¿no? El tener la valentía de decir, bueno, voy a ser el más, ahora sí que pendejo en esta, ¿no? Y desde cero voy a partir. Sí, apenas di una plática en Volkswagen sobre inteligencia artificial, bueno, de agentes, ¿no? Que es como lo que está ahorita más de moda. Y lo que, o sea, bueno, al final de la plática mucha gente siempre se queda con la idea de, pues voy a perder mi trabajo, ¿no? Así como los agentes van a sustituir todo. Y yo lo que les decía es, o sea, más que preocuparte por si tu trabajo va a sobrevivir o no, tengo un punto particular de vista sobre eso, pero más que eso creo que lo principal es que si no estás utilizando la inteligencia artificial, por ejemplo, porque te sientes como que no es para ti o no te sirve o no le sabes o te confunde, o sea, creo que ese es uno de esos ejercicios que deberíamos todos estar haciendo, como empezar volviéndonos malos en algo nuevo, que es, por ejemplo, utilizar inteligencia artificial, porque si no, aunque pulas mucho tus habilidades en lo que estás haciendo, pues bueno, la tecnología te va a rebasar en algún punto, a menos que tú la uses como una herramienta para tu trabajo, el que está actualmente, y vayas evolucionando con eso a un trabajo futuro. Entonces me acordé mucho de eso porque lo que les decía es, a ver, ahorita es el momento en tema de inteligencia artificial. Yo sé que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero es mi parte tecnológica. Tiene que ver, o sea, es eso también. O sea, vuélvete malo en algo nuevo. Porque si siempre eres el mejor en lo que estás haciendo, pues realmente no estás tampoco evolucionando, o tal vez tu círculo donde te estás comparando está muy chiquito. Sí, o eres realmente el mejor. O eres realmente el mejor, o tal vez estás en una pecera pregunta, y el océano no está saliendo. A ver, definitivamente creo que es algo, y creo que ya está más claro, pero todavía falta permearlo a todos los niveles, en que pues esto es una nueva herramienta que hay que aprender a utilizar, como cuando te llega una nueva aplicación, un nuevo smartphone y cambiamos los teléfono clásico, un smartphone, etcétera, y es un brinco grande. Eso creo que a veces hace falta como la conciencia de esto. Es un brinco grande, pero ahorita que dices tal vez no tiene tanto que ver con lo que estamos hablando, pero yo creo que sí, porque también va mucho en sentido de, creo que
cuando nosotros estudiamos, ¿no? Y cuando fuimos profesionistas y conforme hemos ido desarrollándonos, se pagaba muy bien y digamos que se premiaba dentro de cualquier industria, yo creo en general, el tema de los hard skills, ¿no? El que seas muy técnico, el que seas el expertazo en este tema y que te la sepas de todas y soluciones los problemas. Exacto. Etcétera. Yo creo que ahorita lo que viene a romper justo la inteligencia artificial es que ya no vamos a premiar eso. O sea, ya no necesitamos hard skills y esto es importantísimo para las nuevas generaciones y los que están estudiando ahorita. Totalmente. Y que le van a entrar al mundo laboral. Ya no necesitamos el técnico súper especialista en cualquier madre, porque en realidad es algo que perfectamente cualquier inteligencia artificial, y si no es hoy, lo va a hacer mañana, lo va a hacer mucho mejor. Sí. ¿No? Entonces yo creo que justo ahí el factor está en, bueno, ¿y qué sí nos hace humanos? ¿No? Todo este paquetito que tenemos de soft skills que tal vez hoy creo que deberíamos desarrollar más, no nada más en las universidades, sino también en las empresas. Sí. Es, oigan, vamos a trabajar ahora en los soft skills porque es lo que nos va a agregar valor como personas. Sí. ¿No? El hecho de poder trabajar en equipo, el hecho de poder empatizar con los demás, el hecho de tener inteligencia emocional. O sea, todos estos soft skills que ahora necesitamos de persona a persona y del contacto humano y de entendernos, es lo que va a hacer que el juego sea diferente. Sí. ¿No? Yo, fíjate, ahí nada más, yo retaría un poquito lo que dices. En mi experiencia, creo que los hard skills siempre fueron importantes para que te contrataran, sea que fueras independiente o dentro de una empresa. Pero los soft skills es lo que hacía a las personas crecer, sus negocios y crecer también dentro del ambiente corporativo. Entonces creo que siempre han sido, creo que el nombre no les ayuda, no es buen marketing llamarle soft skill a algo, pero creo que siempre han sido los más relevantes y también los menos apreciados, ¿no? Pero en mi experiencia, yo las personas que he visto crecer más fuertemente en un ambiente corporativo, por ejemplo, o como empresarios, tienen soft skills súper desarrollados, ¿no? O sea, más allá que, digo, puede que les apasione lo que hacen y técnicamente sean muy buenos, pero si algo los destaca del resto de la competencia es sus habilidades para generar conexión, para vender ideas, para hacerte pensar que una idea es tuya cuando es de ellos. O sea, como esta parte del trato humano, eso ha sido, ¿no? Y ahorita con lo que, o sea, y concuerdo, por otro lado, con lo que dices de la inteligencia artificial. O sea, ahorita creo que si en el pasado el soft skill no era entendido y era infravalorado, ahorita con la inteligencia artificial no hay forma de no darse cuenta que lo valioso es el soft skill, ¿no? Sí, o sea, no hay manera. O sea, lo que tú aprendas, o sea, te puedes pasar. ¿Cuánto tiempo inviertes en una universidad? ¿5 y medio? ¿6 años? Bueno, más o menos, ¿no? Y ya hay algo en tu computadora, ya hay algo en tu celular que sabe todo eso. O sea, ¿para qué inviertes? No estoy diciendo que no estoy en la universidad, ¿no? Pero, o sea, como que ya el hard skill. Sí, pero yo creo que es aquí el mensaje valioso es hay que preguntarnos a lo que le estamos invirtiendo dentro de nuestro pues aprendizaje y desarrollo como persona, ¿no? Sí, y también ser curiosos, ¿eh? O sea, como porque a veces como que uno piensa que va en el camino correcto, ¿no? Pero, por ejemplo, en temas de la inteligencia artificial, como retar un poquito, ¿no? O sea, como ser creativos en eso. Yo apenas le pedí a una inteligencia artificial que uso que me comparara 3 recetas de mole de olla que me dieron, ¿no? Y me sacó, y le di el prompt, o sea, la instrucción de qué quería hacer, cuántas personas, quiénes iban, y entonces me sacó así desglosado cuál era la mejor receta y por qué razones y por qué sabores y por la impresión que quería y las personas que iban y los gustos que tenían. O sea, no estoy diciendo que eso sea como el pináculo de la inteligencia artificial, pero lo que voy es que entre más curiosos seamos, creo que nos vamos a dar un poco más. ¿Cómo me da curiosidad cómo fue el resultado? Estuvo muy interesante porque había 3 recetas y entonces me dijo, la primera receta es como la receta casera, la segunda, y me explicó por qué los sabores, los aromas, etcétera, que se iban a generar. La segunda receta es una receta más profunda por un ingrediente diferente, y entonces es como el sabor de la abuela. Y es el que yo buscaba, porque era con mi familia.
y era el sabor que yo quería recrear. Y el tercero es como la receta original, ¿no? Era mole de caderas, entonces de Tehuacán, más condimentado, no sé qué. Entonces, pero ese análisis para una persona como yo que en su vida había probado muchos, pero nunca había probado ese platillo, nunca había hecho ese platillo, pues hubiera sido prácticamente imposible, ¿no? O hubiera tenido que experimentar con las 3 recetas, no sé, Sí, Tin Marín de Don Ping, sí, ¿sabes? O sea, hubiera tenido experimentación, imagínate nada más el pensar, bueno, hago los 3 platillos, los pruebo y a partir de ahí identifico. A ver cuál les gusta, ¿no? Digo, creo que tiene su valor como experiencia, pero pues no es algo que puedas sentarte y hacer en 20 minutos. Exacto, ¿no? sí, exacto. O sea, es la diferencia. Mi punto más bien con el ejemplo no es tanto que lo usen para diagnosticar para sus recetas. No, sino que realmente lo valioso yo creo de la inteligencia artificial es retar nuestros propios paradigmas. Y puede que al final digamos, no me importa lo que diga, ¿no? O sea, yo voy a hacer el que yo quiera. O me arrojó un resultado. O me arrojó un resultado que no. Pero, pero el simple hecho de probar te amplía ideas de dónde lo puedes ocupar. Uh-huh. Entonces te vas volviendo como mucho más curioso y más rápido también, más efectivo. O sea, creo que lo valioso de la inteligencia artificial actualmente para todo no es tanto que te resuelva todo la vida, sino que te haga mucho más eficiente para muchas cosas y para lo que realmente disfrutas, que tengas tiempo para hacerlo. Uh-huh. O sea, que lo que no te encanta tanto sea súper eficiente y lo que quieras perderte ahí horas en el tiempo y aislarte del mundo y cero inteligencia artificial, que tengas el tiempo para hacerlo. O sea, a mí eso es como me gusta pensar. Sí, y voy muy de acuerdo en eso, ¿no? Apenas estaban haciendo como justo esta pregunta en base a de, bueno, si va o no reemplazar nuestro trabajo como lo hacemos hoy al menos. Y justo yo les dije, no, para mí me urge que ya me reemplace, ¿no? O sea, y no es en términos de, ya no quiero trabajar, más bien es justo el punto que mencionas, ¿no? Y al final venden esa idea, ¿no? Claro. Vamos a ser más eficientes con la inteligencia artificial. Cualquier compañía que está desarrollándola así te lo vende y justo es como el enfoque que se le está dando ahorita. Sí. Y para mí es, ok, o sea, es más eficiente en lo que no necesariamente necesito matarme haciendo Exceles, por ejemplo. O sea, que estoy haciendo una planeación para un proyecto gigantesco en el que tengo que andarme quemando los ojos para ver que las rayitas queden cuadradas, y dedicarle más al tema, pues, un poco más a esto de explorar, a ser más creativos, como dices, ser más curiosos. Sí. ¿No? Creo que la curiosidad también es un soft skill muy marcado Y creo que actualmente es uno de las habilidades que son más importantes, porque están surgiendo tantas cosas que si no eres curioso, o sea, realmente no puedes, o sea, no te da la cabeza para meterte en tantas cosas. O sea, tienes que como empezar a explorar, formarte ideas y actuar, pero en base a la curiosidad es mucho más padre, mucho más sencillo. Uh-huh. Y sobre lo que decías de tu trabajo, yo pienso algo en ese aspecto, ¿no? Apenas estaba hablando con alguien acerca de eso. Yo creo que si quieres ser innovador o quieres mantenerte, digamos, como vivo en cuestiones actualmente, en lo que sea que te dediques, creo que siempre hay que estar buscando matar su propio trabajo. Uh-huh. O sea, no que llegue, es en serio. No, sí. O sea, no que llegue alguien y te diga, Daniel, muchas gracias, ya no eres imprescindible en la empresa, ya encontramos a Danny Bot, que va a sustituirte, uh-huh. Sino más bien que tú digas, yo el próximo año voy a usar a tal punto la tecnología, o voy a revolucionar los procesos, o voy a entrenar a las personas y mi trabajo ya no va a ser necesario. Me da risa porque me acordé justo la semana pasada tuvimos una reunión y alguien decía, oigan, si tienen ideas de automatización con inteligencia artificial, porque el equipo de IT anda viendo con dónde experimentar y en qué áreas experimentar, y justo mi comentario fue, pues yo creo que me pueden reemplazar con inteligencia artificial. A ver, hago project management en Audi, o sea, claro. Es algo perfectamente reemplazable, no en el sentido de, bueno, a ver, hay muchas cosas que no va a poder hacer aún la inteligencia artificial, pero pues una gran parte de la planeación de proyectos per se, ahí está, ¿no? Entonces, por eso me dio mucha risa, pero sí, justo coincido mucho en ese pensamiento, ¿no?
Pero bueno, ya soltando un poco a la inteligencia artificial, ya llegaremos. O después platicamos un poquito más de ella. Pero me gustaría saber ahora sí, de esta etapa, ¿no? De la que ya me platicaste un poco, ¿no? De coaching, de trabajar con las personas. ¿De qué se trata en realidad? Mira, yo me di cuenta que era como un bicho raro, ¿no? O sea, en el tema corporativo, o sea, porque hacía como cosas, o sea, medio alternativas, ¿no? En el tema de, por ejemplo, la certificación de coaching, bueno, pues es algo más normal, pero también me gusta así como experimentar en retiros y me gusta también, me metí a una certificación, bueno, no es una certificación, pues es una certificación como de clown, o sea, que es pues una filosofía prácticamente, ¿no? De cómo hacer reír a la gente, o sea, de payaso, no es que el nombre oficial es clown, de cómo deshacerte de tu ego por cierto tiempo, quitarte la máscara y entonces sin máscara, o sea, sin el ego, sin soy tal persona, con tal experiencia o con tal puesto o con lo que sea, familia, lo que sea, poner tu ser a servicio de hacer reír a otras personas, ¿no? Entonces, o sea, como cosas muy diferentes, ¿no? A lo que un directivo normalmente hace, ¿no? Como temas de crecimiento. Promedio en el corporativo. Exactamente. Y entonces, ¿no? estuvo muy gracioso porque había personas que se acercaban conmigo, colegas, y me decían, oye, me encanta cómo conectas con las personas, cómo presentas, me encanta cómo, o sea, o dime cómo puedo hacer para lo que tú haces de networking, ¿no? Que se te da como muy natural. Y pues yo les explicaba la realidad, ¿no? Les digo, bueno, pues yo lo hice a partir de trabajo personal, ¿no? Todo, o sea, las cosas que hago de trabajo personal y me decían así como, ok, y bueno, ¿y qué tal, no? Y les platicaba, no, pues no es fácil, o sea, deshacerte de tu ego, pues implica cierto dolor, ¿no? Una experiencia difícil, etcétera. Entonces se me quedan viendo y me decían, estás loco, o sea, yo, ¿por qué tendría que ir un fin de semana a que me doliera algo, ¿no? Si estoy bien, ¿no? Y sí, entonces... ¿por qué me metería en esa incomodidad? Ajá, o sea, como ¿por qué me voy a incomodar? O sea, mejor nada más dime o sea... Dame tips nada más. Dame tips, o sea, dime cómo me paro en un escenario a presentar y ya. O sea, dime 2, 3 chistes para que se ría la gente. Dime cómo y listo. les caigo bien y ya, ¿no? Exacto, sí, como dame el shortcut, ¿no? Sin el dolor. Y así pasó. Y entonces al inicio... en este vacío, como que empecé a decir, ok, quiero ayudar a las personas con lo que sé, con lo que me ha ayudado a mí, con lo que ha ayudado a otras personas que están en el mismo camino que yo, que muchos son psiquiatras, psicólogos, actores, actrices, o sea, son gente como más del lado artístico, humano, ¿no? Y una vez también, acabando uno de estos ciclos de formación de clown aquí en Puebla, nos fuimos a comer y una compañera argentina me dice, oye Miguel, tú que vienes del mundo corporativo, todos eran actores y, ¿no? O sea, como gente muy Y un corpo guy ahí sí, sentado, ahí ¿no? sentado. No, pero, o sea, digo... con zapatos de seguridad. No, y me dice, oye, tú que vienes de otro lado, o sea, de fuera, ¿cómo ves esto? Y le digo, híjole, o sea, nunca lo había visto así, ¿no? Pero le decía, yo creo que si alguno de mis colegas de directivos viene aquí, o sea, ya sea de cualquier empresa donde haya trabajado, a los 5 minutos se sale. O sea, no, o sea, es mucha emoción, es muchas cosas fluyendo, ¿sabes? No está, o sea, como que no es el ambiente. Y entonces de ahí como que fue un momento eureka para mí decir, oye, pues, o sea, como que yo sé lo que un directivo necesitaría para poder conectar mejor con su gente. Uh-huh. Sin necesidad de un curso de clown, ¿no? Pero sé que no, o sea, sé que si entra al curso de clown probablemente se salga, ¿no? O sea, a los 5, 10, 15 minutos. Entonces, pues básicamente dije, ok, pero sí puedo dar y he dado cursos de soft skills normalitos. Y entonces dije, bueno, les voy a vender lo que quieren. O sea, recordando a mis compañeros que llegan y decían, oye, ¿cómo lo hiciste para aprender a presentar y generar emociones en las personas cuando presentas, ¿no? Y dice, ok, les voy a vender el curso o les voy a ofrecer ese curso de cómo presentar, no sé,
conectando con la audiencia, Ujú. pero no les voy a dar la receta. Dentro del curso les voy a dar lo que necesitan, que es conectar consigo sin dolor, conectar consigo mismos y encontrar su propio estilo, su propia misión y que puedan presentar de una manera auténtica o que puedan hacer networking o que puedan planear su tiempo o que puedan, pero desde su propia esencia, ¿no? Desde encontrar su propia razón del por qué quieren hacerlo y cuál es su misión al hacerlo. Y entonces así como nació. Y desde que fue hace unos meses que tuve esa claridad y desde ahí ha sido pues bastante padre, ¿no? O sea, he encontrado gente en el camino, digo, hemos platicado tú y yo, ahora vamos a dar un curso también en Puebla, estamos empezando a dar cursos con un colega chileno, también que él es comediante y es coach, súper bueno, pero digamos, o sea, como que se abrió la puerta y se han ido dando cosas, nos han pedido conferencias ahora para algunas empresas, me están pidiendo que desarrolle una aplicación para una empresa, o sea, ahorita no lo voy a hacer, pero o sea, han salido como oportunidades como muy alineadas a eso, ¿no? Lo cual me hace pensar que pues sí existe esa necesidad y que por ahí también es un buen punto para llenarme, ¿no? De esa parte de ayudar que pues hasta ahorita, por lo menos en los últimos años, pues no había tenido, ¿no? Entonces, eso es como nació. Qué valioso, ¿no? Porque al final partes a lo mejor de decir, oye, tengo este vacío, voy a empezar a hacer mi introspección, qué es lo que me mueve, qué es lo que me gusta, Sí. descubres qué es, ¿no? Empiezas a hacer estas cosas, ¿no? Entre el coaching, clown, y se empiezan a dar las oportunidades. Sí, como sí. O sea, platicábamos, ¿no? O sea, a veces hasta parece magia, ¿no? Totalmente. O sea, hay veces que estás intentando hacer algo y no funciona, y uno como que se aferra a Estás eso terqueando, ¿no? ¿no? Y le pones el doble de esfuerzo y de repente te volteas para otro lado y dices, bueno, pues voy a intentar lo que siempre me ha gustado desde niño. Y, ¿no? Se da solito. O sea, yo creo que sí es en una parte, o sea, sí me gusta pensar que hay algo que conspira a tu favor, pero también creo que cuando se te da naturalmente algo, o sea, es como mucho más, hasta las personas, o sea, como que se convencen, eres mucho más auténtico, entonces... Sí, uno es la autenticidad, el otro es también el tener la claridad. Yo creo que cuando empiezas por ese camino que dices, a mí todo esto me hace sentido, ¿no? Esto que estoy haciendo, que estamos haciendo ahorita, para mí hacía todo el sentido. Totalmente. En el momento que lo empecé, no nada más se fueron dando las oportunidades, sino también la claridad de mente es mucho más amplia, ¿no? O sea, tienes mucha más claridad porque, a ver, las decisiones que voy tomando en el camino de qué sí agarro, qué no agarro, Totalmente. están, ¿no? O sea, muy, muy, muy claras, ¿no? Es como de, esto sí, porque esto va en el propósito y en el sentido que yo le doy. Totalmente. Esto no. Y entonces ya ni siquiera estás batallando en decir, China, ¿ahora qué hago? ¿No? Y volvemos al punto de la montaña correcta, ¿no? O sea, a mí por lo menos, y por lo que he visto a muchas personas, nos enseñaron que el trabajo duro es lo que, ¿no? Es lo que te saca adelante y lo que te lleva y que, ¿no? O sea, yo no tengo nada en contra del trabajo duro, ¿no? Mucho tiempo lo hice, demasiado, o sea, creo que hasta fue ridículo algunas veces. Y sí, me sacó adelante, sí me llevó al punto donde yo creía que quería estar. Pero lo que me he dado cuenta es que cuando escoges tu montaña correcta, el trabajo duro ni se siente porque estás trabajando en lo que te encanta. Entonces, o sea, yo ahorita trabajo sábados y domingos feliz, ¿no? O sea, digo, veo a mi familia, salgo, etcétera, todo bien. Pero yo llego, o sea, estoy, por ejemplo, no sé, regreso de Ciudad de México y ya estoy así de, quiero sentarme en mi computadora para mandar este mail que me entusiasma un montón, ¿no? O quiero ver si me aceptó la cita la persona que quiero ir o sea. Entonces, por eso también una de las cosas que me mueve tanto es eso de la montaña correcta, porque creo que si todos tuviéramos una claridad de cuál es nuestra montaña, de cuál es nuestra pasión, de cuál es nuestra misión, pues realmente el trabajo duro no existiría, más bien sería un servicio, ¿no? O sea, algo placentero que tú haces por llenarte a ti y por llenar a otros. Y que tenga un impacto positivo en Sí, otros, o sea, ¿no? y al final los de afuera lo pueden ver como cómo trabaja los fines de semana. Mi propósito, o sea, ahora es tener un trabajo del que no tenga que escapar los fines de semana, ¿no? Justo, también, ¿no? O sea, Y
del cual me tenga que robar vacaciones porque yo seguiría trabajando, o sea, porque me encanta lo que hago, ¿no? Entonces, ese es, o sea, y eso a mí me llevó, yo tengo 45 años, o sea, me llevó 25 años, bueno, un poquito más, 23 años, como darme cuenta, ¿no? A mí me encantaría, yo tengo un hijo de 15, a mí me encantaría que mi hijo se diera cuenta a los 25, 20. Sí, o en el momento, ¿no? Entre antes se lo puedo preguntar. Sí. Platicaba justo con Isa, ¿no? En el podcast pasado a ver, si ya hay una tendencia por preguntarse para qué estamos haciendo las cosas y esto qué impacto tiene y también qué quiero dejar en el mundo, pues qué mejor, ¿no? Es una buena nueva moda, si lo quieres ver así. Eso está ¿no? increíble. Y entre antes mejor, ¿no? Sí. A mí me pasó igual, ¿no? En el sentido de que, o sea, yo creo que empecé así un proceso ya de introspección seria de decir, bueno, ¿qué chingados hago aquí a los 35 años? ¿No? Y después de 12 años de carrera en la industria y así. Y pues probablemente si hubiera tenido la oportunidad de hacerlo antes, pues mucho mejor, ¿no? Sí. Yo creo que hoy en día también los jóvenes tienen otros retos, ¿no? O sea, yo veo personas jóvenes con las que trabajo que tal vez el reto no es como mi trabajo es todo y tengo que hacerlo, ¿no? Como en mi caso, ¿no? O sea, como dedicarme, sino más bien es como las experiencias, los viajes, pues al final de cuentas también necesitas tiempo y dinero para eso. Y yo a veces siento que algunas de esas experiencias también son como, o pueden ser usadas como escapes, ¿no? De la realidad, ¿no? Como no me gusta mi realidad, entonces viajo. No me gusta mi realidad, entonces experiencias. No me gusta mi realidad, entonces conciertos. Lo cual yo creo que no está mal, o sea, diversión todos tenemos, pero sí creo que las trampas son diferentes en cada generación. Entonces, por eso también cuando trabajo con personas jóvenes, o sea, mi punto es como, ok, pues sí, te puedes ir de viaje, está padrísimo, pero al final cuando te vas de viaje te vas contigo mismo también, ¿no? Entonces, si tú eres el que está como batallando internamente con que no te gusta lo que haces o no te gusta... o tienes algún conflicto con en lo que estás trabajando, lo que estás estudiando, o la persona que eres, etcétera, pues tal vez te vas de viaje y te distraes, pero regresa, o sea, pero adivina qué, ¿no? O sea, no estás solucionando prácticamente nada, la depresión del lunes, ¿no? O de domingo en la noche, ¿no? Totalmente. De, mañana tengo que trabajar. O mañana tengo que estudiar, o sea, estuvo padrísimo, pero ahora tengo que trabajar ahora más a fuerza porque tengo que pagar. Ahora el doble, ¿no? Ahora el doble. O sea, creo que al final todos tenemos, o sea, cada generación tiene su desafío, pero creo que entre más ayudemos a las personas a que realmente estén en su lugar, ¿correcto? O sea, donde ellos les apasiona algo, pues también le estamos haciendo un bien mayor, ¿no? O sea, el trabajo sí creo que dignifica, el trabajo es, al final te definen muchas cosas, o sea, tú defines tu trabajo, pero el trabajo te define de vuelta también a ti como persona. Entonces creo que entre más ayudemos a las personas a que estén en el lugar donde son, donde se sienten más plenos y donde se sienten más realizados, creo que estamos también ayudando a hacer un mundo mejor, ¿no? Claro, y yo creo que, a ver, si empezamos a trabajar o empiezas a trabajar persona a persona, o sea, yo sí creo que eventualmente podemos cambiar este modelo, ¿no? Sí, este claro. modelo en el que, oye, pues nada más es aquí para que trabajes y que no vienes a divertirte, ¿no? Claro. O sea, no se trata de eso, justo, ¿no? Y incluso desde mi propia experiencia, en algún momento yo dije, a ver, o sea, creo que también, ahorita que mencionaste que también trabajo te define a ti de vuelta, sí. Parte de mi realización fue, oye, yo soy muchas más cosas que pues, Daniel, el ingeniero que se dedica a armar proyectos o a hacer planes de lo que sea, ¿no? O de mantenimiento o lo que sea. Claro. ¿No? Entonces también partí de ahí al decir, bueno, a ver, ¿qué más? ¿No? Sí. O sea, yo creo que es una parte súper importante el trabajo y creo que en lugar de trabajar tanto y tan duro, sí valdría la pena como preguntarnos si realmente ese es el trabajo que queremos que nos defina. Uh-huh. O que nosotros... O hasta dónde, ¿no? ¿Hasta y dónde? Hasta qué tanto sí. También. Me preguntaste ese día, ¿no? Oye, ¿por qué work bliss? ¿No? Y justo fue la combinación de decir bliss de dicha, ¿no? Y en el trabajo. Y también es como encontrar esa dicha en lo que estoy haciendo. Claro. Y no nada más es trabajo, ¿no? Claro. Como palabra, sino es como la labor. O sea,
qué estoy yo haciendo todos los días y qué labor estoy haciendo, y más en esta etapa de adulto en la que dedicas gran parte de tu tiempo a esto, ¿no? Sí. Que llamamos trabajo. Pues ¿por qué no hacerlo con sentido y encontrar la dicha en lo que estoy haciendo, y no nada más el decir, bueno, lo estoy haciendo por la remuneración económica, Claro. sino también porque me está haciendo sentido, ¿no? O sea, yo creo que también va de parte y parte. Tampoco queremos vivir de gratis, ¿no? No. O sea, definitivamente el tema económico pues mueve mucho, pero pues si hay una forma también de que la misma dinámica y el mismo sistema se mueva así, en el que tú puedas encontrar en dónde te está llenando y en dónde lo estás satisfaciendo mucho de ti, y también encuentres un sentido, pues qué mejor, ¿no? Sí. O sea, yo creo que no está peleado, ¿no? O sea, creo que al final también si algo te apasiona y te gusta, pues vas a terminar siendo la mayor, ¿no? La mayor parte de las veces bueno, y vas a poder dar soluciones distintas, vas a poder agregar valor de una manera distinta, y eso tarde o temprano también te va a dar esa remuneración. Uh-huh. O sea, creo que lo difícil es cómo arrancas, ¿no? Y cómo logras también generar ese valor para que ya sea rentable para ti dedicarte a lo que te apasiona. Creo que esa es como la... Sí, donde vas encontrando también sentido. Y fíjate que yo inicié estas conversaciones mucho hablando como del balance primero, también el tema de bienestar, también en el camino te vas dando cuenta, a ver, tampoco se trata de, o sea, incluso tuvimos esa conversación, ¿no? Es un balance entre trabajo y vida. Pues no, en realidad el trabajo es parte de la vida, ¿no? Es correcto. O sea, no, ni siquiera tenemos por qué separarlo, o tendríamos por qué separarlo. Creo que hemos tenido esa mentalidad mucho tiempo, y creo que también es momento de decir, bueno, a ver, esto es parte de, Sí. ¿no? Y entonces, más que de un balance, pues se trata de buscar como ese bienestar integral dentro de todos los ámbitos de tu vida, ¿no? Sí. O de las aristas, porque pues como personas tenemos también distintos gustos, somos distintos o hacemos distintas cosas, no nada más es uno, ¿no? Lo que te define como persona. No, y aparte también, digamos, ya hablando un poco más como seres humanos, o sea, si tú eres una persona en el trabajo y otra persona en cuestión personal, o sea, Sí, o cuestión fuera familiar, ¿no? lo que sea, pues ese cambio, o sea, o forzar, o esa energía que usas para ser una persona que tú no eres naturalmente, pues también es una energía que te va drenando, ¿no? Porque te tienes que alejar de quién eres, ¿no? Para jugar un papel, un rol, usar una máscara en otro con ambiente. el cual tal vez no te identificas propiamente. Sí, o sea, al final ¿no? es un esfuerzo, ¿no? O sea, que tienes que dejar de ser lo que a ti te gusta hacer para jugar otro papel. Y eso, pues al final también es un desgaste. Sí, sí. Y fíjate que en ese sentido, para mí también mi gran pregunta fue, en su momento, bueno, aquí estoy dedicando mi energía, ¿no? Deja tú mi tiempo y ¿no? Muy bueno. Es mi energía tal cual, le estoy gastando en algo que vale la pena, o se le estoy regalando a alguien más, o qué chihuahua estoy haciendo con esta energía, ¿no? Porque como dices, te drena hasta ¿no? Entonces también incluso el trabajo de identificar en dónde estoy desgastando energía y qué cosas también me recargan energía, Sí. ¿no? Entonces estos ciclos también de, bueno, fin de semana medio hago algo, me recargo de energía y luego la dreno en otro lado que tal vez no necesariamente tiene sentido. Mucho lo que decías, pues, o sea, quiero también llegar a ese punto en el que no necesite yo escapar, ¿no? De aquí nada más por... O sea, yo creo que eso es como el ideal, ¿no? Digo, o sea, bajo la sociedad y las reglas que tenemos actualmente, pues suena como utópico. Pero pues tú cada vez lo ves más. O sea, ve todos los negocios que se inician de cuestiones artesanales, de café, como la gente que le gusta el café, o el pan, o no sé, cierta comida. O sea, como que ya cada vez también hay personas que están atreviendo a hacer cosas diferentes, ¿no? Que no es como trabajar en las grandes cadenas o en las grandes corporaciones, sino dedicarse a un nicho que tal vez son 50 personas, pero que te compran cada 3 días, ¿no? Entonces, también es una opción. O sea, no, digamos, creo que eso me gusta mucho. Se está como diversificando a que las personas podamos ser más nosotros mismos.
nos demos ese permiso a nosotros mismos, pero también que haya otras personas que comulguen con lo que queremos y que se hagan estas famosas comunidades y que de ahí puedan coexistir esos nichos, ¿no? Sí, y es cuestión también de irlo armando, ¿no? Y de ver qué funciona y qué nos va a funcionar en un sistema, tal vez, ¿no? Porque, pues, si llegas, ¿no? Y digo, creo que es muy válido, ¿no? Y a veces hablábamos también de ser radicales, ¿no? Pero si llegas como disruptor y decir, bueno, ya no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer completamente diferente, pues creo que al final de cuentas también se trata de una transformación, ¿no? Sí, cómo vamos encontrando el punto en el que sí funciona. Y al final cómo manejas también ese cambio, ¿no? O sea, cómo manejas ese cambio con las personas que están involucradas en él, ¿no? Pero sí, o sea, a mí, digamos, me gusta, o sea, en ese aspecto me gusta mucho hacia dónde están yendo como ciertas partes de la sociedad que no precisamente es como al tema del consumismo, sino más como a cuestiones alternativas o de nicho. Y que pensando alguien que, o sea, no sé, a mí si me hubieras preguntado hace, no sé, 20 años, ¿no? Que me hubieras dicho, no, va a haber mercados de cuestiones orgánicas, pero vas a hacer tu despensa ahí, te va a costar 50% más de que si fueras al súper. Te hubiera dicho, ¿eso, quién va a ir a hacer eso? Uh-huh. Y cada vez hay más mercados. O sea, ¿no? Y hay gente que, pues, estudió lo que quieras y tiene su huerto y va a los... Uh-huh. O sea, no sé si se dedica a cuestiones de marketing, pero también pone su huerto. O sea, no es romantizar, sino más bien decir cómo sí puedes dedicarte parcialmente o totalmente a lo que realmente te llena, ¿no? Y creo que hoy en día hay más alternativas que hace 10, 15 años. Sí, yo creo que hay más apertura y es más reconocido, por así decirlo. Sí. ¿No? O hay formas también más... hay más información, hay más formas de hacerlo y creo que al final de cuentas sí hay una ventaja que podamos sacar de las redes sociales, es esa, ¿no? Sí. O sea, el hecho de conectar y preguntar, oigan, ¿ustedes cómo le hacen? Y encontrar esa comunidad, ¿no? O encontrar tu tribu, también lo facilita mucho, ¿no? Porque digo, a ver, a mí me pasaba, yo era el niño raro en la escuela, ¿no? ¿Y por qué? Porque pues en un círculo, en cierta sociedad, en cierto ámbito, y apenas platicaba con alguien justo, ¿no? Y decíamos, pues sí, en ese momento pues hasta decías, bueno, hay muchas cosas que inhibes porque pues no quieres sobrepasarte o no te sientes simplemente a gusto, ¿no? Pero si algo podemos aventajar ahora con todo lo que tenemos en internet, pues es eso, ¿no? Es más fácil encontrar tu tribu. Sí, yo creo que antes estabas en tu casa y decías, soy el único loco que le gusta esto, y ahora es tan fácil como meterte y preguntar qué otro loco está en línea que le gusta esto, ¿no? Sí, y a publicar esta chingadera sí, y exactamente. Ya, ¿no? Sale, ¿no? Sí, pero eso está cool porque te conectas con gente que tal vez está fuera de tu círculo cercano. Justo. O sea, das un brinco a otro lado y te conectas con personas que no piensan que estés loco, sino más bien que piensan... Te das cuenta, oye, no estaba loco o no estoy loco, nada más. O todos estamos locos, o todos más bien, estamos ¿no? locos, pero ¿no? Cada quien en su tribu. Sí, pero tengo mi comunidad de locos, ¿no? Igual por que así yo. decirlo, ¿no? Sí. Oye, y en tu experiencia, por ejemplo, ¿no? Digo, ya platicaste un poco de cómo ha sido. ¿Qué indicadores dirías tú que tiene alguna persona o que pudieras llegar a tener si te estás dando cuenta que estás escalando tal vez la montaña incorrecta? O sea, puntualmente, ¿qué indicadores identificarías tú que dirías, ok, aquí hay ciertas señales en las que no necesariamente significa, oye, estás mal, sino más bien, pues pregúntatelo, ¿no? Sí. Para mí el primero sería, o sea, como esta cuestión de necesito un break, ¿no? Necesito descansar, pero no algo así, o sea, no algo natural de, oye, pues trabajé mucho, estuvo pesado y ahora sí necesito descansar, sino más bien como constante cansancio y cansancio mental también, ¿no? Emocional, o sea, de que algo te está sobrecargando, de que algo estás como generándote una pesadez, o no te estás sintiendo bien con lo que estás haciendo, ¿no? No sé. Otro también creo que es sentirse orgulloso, o sea, si realmente te sientes orgulloso de lo que haces, ¿no? Más allá de la remuneración que tengas, o las palmaditas en la espalda que alguien te pueda dar, más bien es tú como persona, o sea, si es algo que te hace sentir orgulloso de lo que haces, ¿no? O sea, si es algo que te hace sentir que estás haciendo algo de provecho con tu vida, ya no para los demás, o sea, con tu vida.
Hay preguntas como más básicas, ¿no? Que yo exploro o que yo hago con algunos de mis clientes en coaching. Y es, por ejemplo, una de ellas es, o sea, si te sacaras la lotería el día de hoy y tuvieras todo el dinero que necesitas para el resto de la vida, o sea, y tus hijos y los hijos de tus hijos, y así, y después de irte a viajar por todo el mundo y de comprarte los autos o las casas que quieres, ya pasó 1 año, 2 años, 3 años, lo que tú quieras, ¿no? Disfrutaste todo tu dinero. Una vez que estás así, ya tienes todo lo que siempre quisiste, hiciste todo lo que querías, etcétera. Al siguiente día, ¿qué harías gratis? O sea, no importa que te paguen o no, porque ya tienes todo, todas tus necesidades. ¿A qué te dedicarías, ya tienes todo, no? O sea, ¿qué harías? Y hay gente que me dice, yo rapearía, o sea, cantaría rap. ¿Ok? ¿Por qué? ¿No? Y entonces empieza como a sacar el hilo. O, pues yo plantaría árboles. ¿Ok? ¿Por qué? No, pues porque siempre me ha gustado. Entonces, es como también una forma mucho más amable. No tienes que estar en burnout para darte cuenta que no es lo tuyo, sino más bien es una forma más amable de decir qué es lo que sí te gustaría hacer, aunque no tuvieras necesidad de trabajar, ¿no? O sea, y ya una vez que cumpliste todos tus deseos, ¿a qué te dedicarías? O sea, no sé, en tu caso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué harías? Si no tienes que trabajar, tu familia está súper segura, tienen todo lo que necesitan. O sea, esto lo haría definitivamente. Esto ¿no? lo harías, ¿no? Creo que y justo de ahí partió, ¿no? Y digo, es una gran pregunta, ¿no? Y fíjate que para mí un indicador clave también fue, tengo una hija de 4 años y también para mí fue el hecho de, bueno, cuando creciera y cuando o sea, ella recordara a su papá, también me gustaría que ella lo recordara, ¿no? Independientemente de lo que pase más adelante, es qué me gustaría o qué cosas me gustaría que ella tuviera claro de mí, ¿no? Por ejemplo. A mí me da miedo esa pregunta porque mi hijo tiene 15 años, no sé qué respuesta pero también por eso, ¿no? Es como de, oye, ¿no? El resto de su vida, digo, está pequeña, ¿no? Pero el resto de su vida, pues vamos a, con suerte, muchos años, ¿no? Tener mucha convivencia. Sí. ¿Qué tipo de convivencia también quiero que ella misma tenga? Y cuando dice, mi papá se va a trabajar o está haciendo esto, ¿por qué lo hace, no? ¿Por qué lo hace? Sí. Ajá, o sea, yo creo que también como, bueno, de hijos a padres a veces como la perspectiva puede variar, ¿no? Porque es muy parcial, ¿no? O sea, te toca nada más ver una parte y normalmente es la que no está tan padre de tus papás, ¿no? O sea, no es como... Pero creo que algo valioso, por lo menos a mí, que sí y comulgo con eso es, creo que a los hijos les enseñas más con lo que haces que con lo que dices. También. Entonces, si tomando esa perspectiva, si esto le fuera a servir de algo a mi hijo, esto que estoy haciendo, que estoy empezando a hacer reels y cosas así, que yo creo que mi pobre hijo, o sea, no sé por qué no me bloquea de Instagram. Yo creo que lo que sí me gustaría dejarle bien claro es que la responsabilidad de ser feliz en la vida es de uno. Y que su papá tomó esa responsabilidad e hizo todo lo posible por ser una persona feliz, buscando su sueño, aunque hiciera reels en Instagram. Claro. No, y yo creo que justo ahí está el punto, ¿no? Y bueno, dices, aunque hicieran reels, pero por algo lo haces, ¿no? O sea, al final me divierto ya, ¿no? Pero fíjate, a ver, y entrando a ese tema puntual, ¿no? ¿Qué tanto te costó trabajo el decir? O sea, es que la máscara que traía era la del ingeniero, ¿sabes? O sea, como que dentro de mí siempre había alguien así que... Haciendo reels. Sí, haciendo reels y que le encanta hacer reír a la gente y que cuando subo al escenario a dar una conferencia ahí es mi elemento, o sea, eso me encanta, ¿no? Me llena. Entonces, no fue tan difícil. Creo que lo difícil fue como vencer mi ego de decir, pero yo todo lo que trabajé para llegar aquí y que me respetaran y que me dijeran y que... Y ahora, ¿cómo voy a salir yo... Eso es importante disfrazado, porque, ¿no? O sea, yo creo que es algo que nos detiene mucho. O sea, el hecho de decir, ¿qué van a decir de mí? Totalmente.
Pero- a mí me pasó en su momento. ¿Y qué van a decir de mí? ¿No? Y creo que eso, a ver, eso no me detuvo una semana, me detuvo años. Totalmente, ¿No? sí. Porque claro, cuando yo publicaba en redes, para mí era como un así, y pongo el viaje, y pongo aquí la Claro, foto todo bonito, ¿no? perfecta, Claro, y claro. entonces, ay, qué padre Daniel, ¿no? Anda de viaje y está Sí, sí, haciendo sí, sus sí, logros. Pues muy diferente cuando agarras y así, ¿no? Y dices, hola amigos, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. A ver, yo eso sí lo he tenido claro, pero no es tan, o sea, no es tan fácil vencerlo, ¿no? Yo creo que de lo único que no eres responsable en la vida es de lo que los demás piensen de ti. Y puedes hacer ejercicios, ¿eh? O sea, puedes preguntarle a alguien que te conoce relativamente bien algo sobre tu vida, o sea, algo que no sea tan, o sea, que Obvio. tan obvio. Pero no tanto como, o sea, más bien como su perspectiva de lo que para ti significa, ¿no? O sea, como decir, oye, ¿tú qué crees? O sea, yo que hago, por ejemplo, esto, ¿no? El podcast. ¿Tú por qué crees que lo hago? O sea, alguien que sea muy honesto, ¿no? Y te va a decir algo seguramente que está distante de tu visión, porque cada quien se imagina lo que quiere, o sea, y aparte también, otra realidad es que no somos tan importantes para los demás. Eso también, o sea, hay que romper también con esa parte, porque lo que te decía, a mí me detuvo mucho tiempo el decir qué van a decir de mí, hasta que me di cuenta que en realidad dos cosas. De entrada, no es que se la pasen hablando de mí No. todo el día en sus comidas, ¿no? O cada día en sus No. comidas, punto número uno. Sí, no. Y punto número dos, pues tampoco es tan importante, ¿no? O sea, al final de cuentas, si yo sé por qué lo estoy haciendo y yo tengo un rumbo claro también, tengo esa claridad, pues en realidad lo que importa es a mí, ¿no? No, Sí. no tanto a los demás. Y además, aunque se los explicaras en una carta de 10 páginas, todas tus razones, habría alguien que diría, demasiado esfuerzo, esto debe ser falso. Entonces, cada quien va a terminar pensando lo que quiera, ¿no? Y va a ser un reflejo de ellos mismos. ellos, sí, eso, ni, o sea, siquiera, eso- ni siquiera es tuyo, ¿no? Totalmente, Y, o y sea, creo que cuando entiendes eso, puta, hasta te quitas bastante peso de encima, ¿no? A mí, ¿sabes Porque qué dices, me- pues ni siquiera se trataba de mí, ¿no? Totalmente. A mí, ¿sabes qué me aligeró mucho? O sea, tristemente, hace un par de años murió un compañero de la prepa. Y fue para mí, o sea, bueno, fue muy triste, etcétera. Y tenemos un chat ahí de la generación, ¿no? Entonces, pues, a mí me pegó mucho porque era 43 años, yo lo conocí, era un muy buen tipo, buena persona, todo, ¿no? Entonces, como que es de esas cosas que te preguntas, ay, o sea, más bien te queda claro que la vida no es justa, más bien la vida es. Y, pero a mí, o sea, lo que me impactó fue que estábamos súper tristes todos y se dio el anuncio, hace cuenta, a las 12 del día. Y ahí alguien de su familia en el chat escribió unas palabras, ¿no? Así como gracias, no sé qué, y todos así, bueno, yo, no sé todos, ¿no? Pero yo me sentía así súper triste y todos así como que descansen en paz. O sea, a todos, yo siento a todos les pegó. 3 horas después estaban hablando de la comida de generación y riéndose, y, o sea, dije, y yo preocupándome, o sea, no porque sea bueno o malo, sino porque la vida sigue, ¿sabes? Hasta en la tragedia más grande, o sea, hasta cuando me muera a las 3 horas, las personas que más me quieran van a estar riéndose de Sí, algo. alguien va a tener un plan y... Sí, ¿no? o sea, Y entonces, sigue, ¿para qué ¿no? tomarse uno tan serio, no? Si al final no es uno tan relevante en la vida de nadie, más que en la propia. Ujú. Entonces, como que esa parte sí fue dura, pero me aligeró mucho. Dije, bueno, pues si a las 3 horas o a las 2 horas de que me muera Ujú. No eres van tan a estar importante, ¿no? riéndose de algo que no tiene nada que ver conmigo, si yo preocupándome por lo que opinen los demás, vámonos, ¿no? Sí, de acuerdo. Bien, pues ya para ir cerrando, Miguel, ¿cómo se ve tu montaña hoy? ¿Cómo se ve la cima de tu montaña? Mi montaña, lo que quiero lograr es que más personas, más locos, como yo, que piensen que ser exitosos en la vida profesional o en el mundo corporativo principalmente, o a lo que se dediquen, no tiene que ser precisamente un camino amargo, un camino de seriedad, un camino de rigidez, ¿no? Sino que hay formas en las que puedes ser pleno, puedes sentirte bien lo que haces. Más importante, te puedes divertir con quien eres en el aspecto profesional y con eso conectar con otras personas y con eso ser exitoso, que esa tribu nos podamos encontrar y poderlos ayudar a que se sientan libres, se sientan bien con quienes son
y que cada vez haya más personas felices en los trabajos, aunque no sean los trabajos más iluminados o más divertidos del mundo, ¿no? Creo que esa es mi misión y es en lo que estoy trabajando. Es encontrar esos locos y replicar esto por todos lados y que seamos una sociedad más feliz, más eficiente, porque creo que cuando eres feliz y eres tú en tu trabajo e impregnas tu trabajo con tu esencia y desde un punto de vista de alegría por lo que haces, por con quienes trabajas, creo que somos también mucho más eficientes. Y al final siempre hablamos de una empresa o de un negocio eficiente, rentable. La realidad es que los negocios y las empresas están hechos de personas. Y si esas personas no están plenas o no se sienten bien, pues es muy difícil que esas empresas o esos negocios sean exitosos. Entonces, no es un negocio sustentable, ¿no? Totalmente. Entonces eso es donde estoy buscando a los locos que quieran ser ellos mismos en su trabajo, encontrarse así, aportar desde lo que son y con eso ser exitosos de una manera diferente. Uh-huh. Bien, sí, me gusta. Y justo ahorita que hablabas de este tema también, ¿no? De mientras la gente no es feliz, o más bien cuando es feliz, genuinamente es mucho más eficiente, ¿no? Porque como dices, pues de entrada no te pesa, lo haces mejor, sí. Tienes más ideas, sí. Exploras tu creatividad. Entonces es algo de mucho valor, ¿no? Bien, pues recomendaciones, ¿algo más que quisieras comentar? No, pues les comparto, bueno, no sé si vas a compartir los datos de contacto. Comparto datos de contacto, ¿dónde te puede encontrar la gente? Mi página, ahí estoy tratando, mi página de internet, crown.org. Ahí estoy poniendo bastante información sobre lo que estamos haciendo y sobre la filosofía, ¿no? de lo que es ser un crown. Y para mí esa es como la parte importante, ¿no? Como replicar esta filosofía y que la gente que le resuene, pues también que sepa que se puede acercar y no se trata de darles un curso o lo que sea, sino más bien como empezar a interactuar y empezar a generar esta comunidad de más personas que ya se cansaron de ser acartonados en el mundo laboral y no tienen que ser payasos ni nada, ¿no? O sea, ni contar chistes, simplemente es ser más ellos mismos, ser más desde su esencia, conectar con las personas, hacer las cosas a su propio estilo y mágicamente o no, pero el trabajo se aliviana y las cosas van saliendo también mucho mejor. Se vuelve uno más eficiente en cuanto más relajado y menos energía usas para ser otra persona distinta a la que eres. Digo, sé que suena como muy filosófico y muy mágico, pero en mi experiencia y con las personas que he trabajado, esa es la manera más amable contigo y con los seres que te quieren de volverte exitoso en el mundo laboral sin que te cueste la parte personal. Uh-huh. Sí, de acuerdo. Y yo también lo comento mucho, ¿no? Entre más auténtico eres, te vuelves incluso un imán, ¿no? O sea, totalmente, las cosas van llegando, la gente va llegando y va funcionando y fluyendo mucho mejor. Sí. ¿No? Bien, pues muchas gracias, Miguel. Ponemos tus redes, Dani, también. Sí, claro. Tienes un taller en semana y media. Creo que esto va a salir un poquito después, pero seguramente va a haber más adelante. Sí, vamos a tener ahí otros talleres, entonces lo vamos a estar alimentando o subiendo todo en redes sociales. Y bueno, pues para mí un gusto, como les digo, o sea, si me contactan, si tenemos una plática, si hacemos algo en conjunto, si van a los talleres, para mí lo importante es empezar también a que esas personas que no se sienten a gusto con esa rigidez sepan que hay otra forma de hacerlo y que exploren cómo se puede hacer. Si es a través de mí o si es contactándome, excelente, pero por lo menos que se les despierte esa curiosidad de decir, ¿y cómo puedo sentirme mejor en mi trabajo siendo más yo? Ese es el objetivo. Perfecto, sí. Y ya platicamos también de hacer una alianza con Workplace, entonces también yo estaré ahí a la comunidad compartiendo también tu trabajo, lo que haces y también para que conozcan y te puedan ir encontrando, ¿no? Seguramente vamos a hacer cosas bien interesantes. Vendrán cosas también por ahí. Así es. Gracias. Sale, perfecto. Pues ya está.
Gracias, Miguel. Listo, gracias. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Este proyecto apenas inicia. Si no lo has hecho ya, suscríbete y ayúdame a compartirlo con tus amigos para hacer crecer esta comunidad. Por cierto, me encantaría me hagas llegar tus comentarios, sugerencias y hasta confesiones. Así que no dudes en escribirme. Si quieres saber más del proyecto, visita wordpress.org, en donde encontrarás un blog, artículos y algunas ideas que comparto. Eso es todo por ahora, te envío la mejor de las vibras y nos vemos pronto.